esta operación que ha ayudado a mejorar la condición de vida de una paciente de 30 años. ¿Cómo está, doctor Enrique? Buenos días. Buenos días, mucho gusto, caramba. Muy contento de estar en este canal para informar lo que nuestro hospital hace y nuestra ICA también está haciendo, ¿no? Están colaborando ustedes muy bien para la difusión y que de repente, como ese es el sueño mío, es que en algún momento en Lima digan, oiga, hay un problema de patología de cualquier tipo, vaya usted ICA a solucionarlo. Qué bueno, doctor, de verdad que felicitamos esta acción, lo felicitamos a usted por haber conseguido esto. Es la operación que se realizó hace unos días. Coméntenos un poco sobre ella. El día miércoles. Se trata de una paciente de 30 años que ha tenido una tumoración de hueso benigna. Es una exostosis, significa que el hueso va creciendo poco a poco y va ocluyendo hasta ocluirlo completamente el conducto, ¿no? Hasta que el paciente pierda la audición por completo. Bastante significativa la pérdida porque hace una oclusión completa de conducto. Entonces, al inicio el paciente siente que como el conducto normalmente produce cerumen, entonces hay hipoacusias temporales por cerumen que cada vez se hacen más frecuentes porque el conducto se va estrechando y el cerumen, así sea muy pequeño, ya ocluye y produce hipoacusia, hasta que al final esto ocluye completamente por un tejido óseo benigno. Entonces ya la paciente ya tiene una hipoacusia bastante marcada que ya le impide la comunicación. En este lado ha sido unilateral, y entonces hace más o menos la paciente está año y medio, la enviamos hasta en 2 o 3 oportunidades a Lima, pero lamentablemente la demanda en Lima es enorme, que reciben de todo el país y bueno, no encontraba cupo de meses, entonces tuvimos la oportunidad nosotros de conseguir el material. Tenemos felizmente un buen microscopio en el hospital regional y entonces le realizamos la operación y hicimos todos los estudios previos y creo que la operación ha sido muy exitosa porque se logró llegar hasta la membrana timpánica, liberar todo el tejido y estamos esperando más el resultado, más o menos. Ahorita la paciente todavía está con una oclusión de conducto, a los 7 días se va a abrir y se decide con sus curaciones más o menos hasta un mes, pero hemos podido liberar completamente la membrana, no se haya dañado, está íntegra la membrana, entonces creo que técnicamente y esperemos que los resultados sean bastante buenos. Doctor Chao, ¿cómo es que se presenta esta patología? ¿Corresponde a una malformación o qué es lo que pasa? Bueno, hay factores, se han hecho estudios que hay factores condicionantes que van a hacer que este hueso crezca, ¿no? Uno de los factores condicionantes es el agua helada y el sometimiento a presiones. Por eso se dice que... ¿Cómo el agua helada? El agua helada, por ejemplo, los pacientes que practican deportes, por ejemplo, los tablistas, los con surfistas, mucha frecuencia, ¿no? los surfistas, se presenta con bastante frecuencia en ellos los buzos. Ya, entonces, por eso son dos factores condicionantes que se han podido determinar, sobre todo la exposición por tiempo prolongado a agua helada y constante, por supuesto, no es una vez, sino ese es su modo de vida, modo vivendi, ¿no? Y los pacientes que están sometidos a presión, como son los buzos, pues, que paran en la mar a profundidades a veces 2 o 3 brazadas, ¿no? Y muchas veces el paciente no se da cuenta, ¿no? Que algo está creciendo dentro del oído. El paciente ¿qué cosa siente el paciente? Que con mucha frecuencia se ocluye el oído, tiene hipoacusias y que a veces teniendo poca cantidad de cerumen, la hipoacusia se presenta muy frecuente, ¿no? Entonces son pacientes que los detectamos nosotros que llegan a la consulta pensando que tienen solo un tapón de cerumen y efectivamente nos damos con la sorpresa de que está el oído ocluyéndose y que la cantidad de cerumen es poco para la sintomatología. Y en el caso de esta paciente de 30 años, ¿ella era surfista? No. ¿Era buzo? Eso es lo que escapa de la regla, no es ni surfista ni buzo. Entonces como dice, son factores condicionantes que se ha podido determinar estadísticamente, pero que aquí escapa a la estadística, ¿no? Así es. Entonces, de excepción. Hay cierta frecuencia, pero como le digo, estadísticamente se ha determinado esos 2 factores condicionantes, pero la señorita no tenía esos 2 factores. ¿Y en qué condiciones llegó a su consultorio? ¿Qué le dijo? ¿Cuál era su problema principal? Disminución de la audición. No escuchaba bien. Todos llegan por disminución de la audición y durante el tiempo que la tratamos, en ese tiempo que la tratamos todavía no tenía una oclusión parcial, había una hendidura que le permite escuchar, pero ya más o menos hace un promedio de año y medio ya no le permite escuchar. ¿Presentaba dolor? No, eso no duele.
solamente produce hipoacusia, no hay dolor, solamente produce incomodidad de no escuchar nada, ¿no? Pero no duele, ¿no? ¿Y usted le hizo el diagnóstico, claro, verificó qué es lo que está pasando adentro? Claro, entonces lo que le hicimos, usualmente lo que nosotros hacemos es el examen clínico, vemos, como ha podido apreciarse en el video, vemos las tumoraciones óseas. Ese es el tumor, ¿no? Ahí estamos operando. Ahí están operando. Ahí estamos, ahí estamos liberando la membrana. A ver si ponemos nuevamente la imagen, por favor, para que nos explique usted por dónde ingresaron. No, porque no he ingresado de la forma directa al oído, sino por la parte lateral, ¿no? Retroauricular. Las operaciones de oído, que la mayoría son retroauriculares. Algunas se hacen endocanal, pero la mayoría son retroauriculares, nos da más espacio, más libre para poder hacer intervención, ¿no? Entonces ahí lo que se está haciendo es, se está liberando, ahí está una etapita más avanzada, se está liberando toda la parte de ahí ya se ha fresado, parte se ha fresado ya, entonces se está liberando todo lo que es el tejido de la membrana, ¿no? Ahí ya se ha fresado. Ahí estamos en la etapa casi final. Pero, ¿en qué etapa ustedes encontraron a la paciente? Ocluido completamente. Entonces, lo que nosotros yo no escuchaba nada. En ese lado, muy poco, poquísimo escuchado. Entonces, lo que es una oclusión completa. Entonces, lo que hicimos nosotros es hacer el diagnóstico correspondiente. Como le decía, ha estado siendo derivada a Lima en varias oportunidades. Ya cuando prácticamente le hemos operado al año y medio, que estaba completamente ocluido, no solamente ocluido, sino ya estaba prácticamente soldado. A ver si sacamos la imagen, por favor. Estamos hablando acerca de la intervención quirúrgica. Atentos, por favor, en interno. Usted indicó también, previo a la entrevista, de que cuando ingresaron, ustedes notaron de repente algo extraño, ¿no? Claro. Comenzaron a ingresar, pero como que tenían de repente temor de llegar al tímpano, claro, y dañarlo, ¿no? Según la tomografía, había un espacio más o menos de 2 o 3 milímetros entre el tumor y la membrana. Entonces, cuando nosotros ingresamos, ya era muy próximo. Entonces, con mucho cuidado, porque se puede dañar la membrana, entonces prácticamente no se llegaba. Entonces, estuvimos con una pinza, una aguja, prácticamente un decolador. Y un microscopio. Sí, todo se hace bajo microscopio. Entonces comenzamos ya a romper la capita, porque ya era peligroso seguir fresando. Entonces, al romper la capita ya nos dimos cuenta, pues, de que no había casi espacio, ¿no? No había espacio entre el tumor y la membrana timpánica, o sea, estaba haciendo casi cuerpo común. Entonces, cuando hay espacio tienes más facilidades y más tranquilidad ahí estamos rompiendo, ¿no? Tienes más facilidades para poder ingresar, porque tienes un espacio más o menos 2 o 3 milímetros, que cuando uno opera con el microscopio 2 o 3 milímetros, caramba, es un buen espacio, ¿no? Como si tuvieras por lo menos 30 centímetros, así se ve en el microscopio. Pero cuando ya llegamos nosotros, prácticamente estaba haciendo cuerpo común. Entonces ya se hizo con mucho más delicadeza, ya después ya la parte final ya no se hizo con fresas, sino ya con el decolador, y se liberó bien, porque incluso no se ha dañado completamente, no se ha dañado absolutamente nada la membrana, está muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo duró esta operación? Aproximadamente 2 horas. 2 horas. ¿Y cómo se encuentra la paciente? Ahí, por ejemplo, ahí se está fresando. Fresar significa, así como hacen los odontólogos que hacen el desgaste cuando hacen las curaciones, claro, entonces ahí igualito hace con microfresas, el micromotor. Justo que ahora que tuvimos la oportunidad de viajar a España, hemos traído una serie de equipos y para poder hacer eso, ¿no? Ya estaba, lamentablemente, como decíamos, si ya en Lima no lo reciben porque ya tienen mucha demanda. Claro, no hay entonces, cupos. Es lo que le dicen a todos los pacientes de la provincia. Y en realidad, lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando? No solo no hay cupos, sino que nuestros pacientes se regresan porque se malogró el micromotor, se malogró el microscopio, oiga, las pinzas no están. Entonces es un problema bastante serio, y creo que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista personal es un poco oneroso, pero desde el punto de vista institucional no. Entonces yo creo que de repente lo que falta es un poco de querer hacer las cosas en Lima para poder renovar esos equipos y cambiarlos, porque esto, imagínense, ellos reciben
de todo el país, y esto no se hace Claro. en todas partes, ¿no? Esto es prácticamente todo lo mandábamos a Lima. Ahora ya creo que Sí. estamos abriendo dentro de la especialidad una posibilidad a todos los pacientes, ¿no? Me parece que... Bueno, esto que quiere vamos decir a ir entonces que, desarrollando. claro, que en Lima no lo es todo, en Ica también hay otra posibilidad, ¿no? Así es, de así realizar es. estas operaciones. Así es, yo creo que sí vamos. Ahora, por ejemplo, estos son, lo que acabamos de ver es una oclusión por un crecimiento de hueso en el conducto, pero ahorita justo estamos preparando unos pacientes que ya es congénito, que ya es un poco más difícil, porque cuando es congénito hay que tener mucho cuidado con el nervio facial, que una de las complicaciones que tiene este tipo de operaciones es una parálisis facial. En cambio, en esto ya prácticamente uno conoce dónde está el facial, se aleja del facial para no producir ese problema, entonces es relativamente, en relación a la otra, un poco más difícil. Ahora lo que estamos preparando es pacientes para operar de malformaciones de este tipo, oclusiones completas, pero congénitas, que es completamente diferente. Es un poco más delicado. Claro, sí, un poquito más delicado, con mayor cuidado, hay que hacer otra serie de exámenes. Felizmente que ahora tenemos acá la tomografía, hemos traído una serie de exámenes potenciales, una serie de recursos para poder hacer el diagnóstico y decirle al paciente el pronóstico, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen una oclusión, pero que también tienen el problema del nervio del oído. Entonces, en esos pacientes, lo que podemos ofrecer, si bien es cierto, podemos abrir el canal, pero su situación audiológica no va a cambiar. Entonces, tenemos que decir la verdad al paciente. Oiga, una vez que se le hacen los estudios, se le dice, con la operación se va a conseguir esto. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen oclusión del conducto, pero que ya prácticamente el oído muerto. Entonces, y de repente tiene una malformación congénita, de repente no tienen oreja, le falta oreja, o oreja muy pequeña. Entonces ya, en ese caso, hacemos la evaluación auditiva, ¿ya? Y entonces ya le decimos al paciente, bueno, aquí el problema ya no hay que pasar al cirujano plástico. Ustedes tienen que hablar con la verdad. Así es, al cirujano plástico para que haga la parte estética, ¿no? Entonces hay pacientes que... Buscarle la solución al paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen este problema, que tienen orejas deformes, no han podido desarrollar, y aparte tienen la parte auditiva. Entonces nosotros vamos primero a la parte auditiva. Entonces, cuando se hacen, hay dos partes en estos casos, ¿no? La parte auditiva y la parte estética. Entonces, si hay la posibilidad de rehabilitar la parte auditiva, primero se hace el conducto. Y alrededor de eso ya el cirujano plástico hace su parte estética. Pero cuando ya no hay solución para el oído, entonces ya de frente lo pasamos al cirujano, porque ya para qué vamos a abrir el huequito allá con tanto riesgo. De frente al cirujano plástico para que haga su trabajo de la parte estética. Aparte de los osteomas en el oído, hay otros problemas, otras causas que originan que el paciente pierda la audición. Entonces, ¿de qué nos debemos de cuidar principalmente? Ya, por ejemplo, la patología más frecuente que nosotros vemos es los tapones ceruminosos epiteliales, ¿ya? Eso usualmente, ¿qué es lo que pasa? Nuestro sistema de salud no ha podido todavía incursionar en lo que es medicina preventiva. Entonces, lo ideal es hacerse lo que antes llamaban un chequeo de todo nuestro sistema una vez al año. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando uno iba a salir de vacaciones, un mes antes le enviaban una notificación de personal para que se hiciera todo el chequeo antes de salir de vacaciones. Ahora, como están haciendo, por ejemplo, las empresas privadas, ¿no? La ley los obliga. No. La ley los obliga a que cuando el trabajador ingresa, se le haga un examen. Por ejemplo, estamos hablando de oído, un examen de oído, si, su función y todo lo demás. Y cuando el paciente se retira o termina de su trabajo, va a retirar, también tiene que hacerle el examen de salida. ¿Por qué? Porque si el paciente no le hacen el examen de entrada, la empresa está asumiendo que es normal. Y si el paciente sale y tiene un déficit auditivo o de otro sistema, sale como salud ocupacional y es susceptible de la demanda a la empresa, porque la empresa no puede probar que el paciente estaba normal, porque si lo recibió sin el examen, ha asumido la empresa que estaba normal, por lo tanto es susceptible de reivindicación desde el punto de vista laboral. ¿En las instituciones públicas cuándo se realizaba esto? ¿En qué tiempo? Bueno, eso hace muchos años, estamos hablando pues de hace unos 20, 25 años, cuando todavía no había las leyes. Entonces ahora que hay las leyes ya la cosa ya no se hace. Entonces sería conveniente, por ejemplo, cuántas cosas podemos evitar. Estamos hablando de la parte del oído, cuántos cánceres de mama podemos evitar. Recuerden ustedes, nuestra primera causa de mortalidad en nuestro país es cáncer de mama y tenemos hasta 5 años promedio para poder detectar y que sea curativo.
Entonces no puede ser. Igualito sucede en el oído. ¿Cómo hacerse la limpieza correcta del oído? ¿Uno mismo lo debe de hacer? Ya. ¿O un especialista? Mire, el oído tiene un sistema natural en el cual solito se limpia. Por ejemplo, cuando nosotros todos los días vamos a la ducha, hacemos esta maniobra y sale amarillo. Ese amarillo es que el cerumen que se produce en exceso, el oído lo está botando. Entonces no necesitamos meternos hisopos, palitos, nada por el estilo. Cuando uno utiliza los hisopos, los palitos, ¿qué cosa ocurre? Que esos vellitos que se dirigen el cerumen hacia afuera, prácticamente los anulamos, los matamos, lo que se llama, los atrofiamos. Entonces ya no funcionan, pero el cerumen se sigue produciendo. Entonces el paciente, en su afán de limpiarse, una parte saca y otra parte lo va hundiendo. Al final lo hunde. Recuerden ustedes que el conducto, contra más profundo, es más calientito, por lo tanto lo evapora y lo pone duro. Entonces ese es el origen de que cada vez encontramos más tapones ceruminosos, más pacientes que tienen problemas de hipoacusia por ese origen. Es decir, entonces que nunca debemos hacer eso. Introducirnos el hisopo o algún palito ahí para sacar el cerumen. Nunca lo debemos de hacer. Eso no se debe hacer. Por ejemplo, en los hospitales, es curioso, ¿no? Cuando van a recibir a un niño, le dicen una serie de cosas, pañal y todo más, y una cajita de hisopos. Exacto. Entonces, el problema es que se ha hecho el mal uso. La cajita de hisopos de repente puede servir para limpiar la parte externa, no el conducto. Entonces, como ya está chiquitito, agarra a las madres de familia, incluso los profesionales a veces, que se encargan, comienzan a limpiar el oído, lo indica. Entonces, desde pequeño ya están prácticamente malogrando el sistema de drenaje normal que tiene el conducto. Y por lo tanto los otorrinos van a tener más pacientes y, claro. y más molestias paciente. ¿Y después, con esa acción puede malograr el tímpano? Valorar el tímpano es un poquito más difícil por la profundidad. La profundidad más o menos es de 1.5 a 2.5 centímetros, muy profundo. Entonces, ahora, pero si el paciente, lamentablemente a veces, al final esas limpiezas llevan a otra patología que se llama la otitis seca. Y la otitis seca pica. Es desesperante cuando pica. O sea, pasamos de una otitis que produce cerumen a una otitis seca que pica. Y cuando pica ya el paciente ya está desesperado, se mete, ahí sí, se mete ya no solo el hisopo, sino palitos, llave y todo lo demás, ahí sí puede lesionar. E infecta esa lesión. Ya. Hay que recordar que usualmente en el conducto, la piel no es como la piel del conducto no es como la piel de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la piel de nuestro cuerpo tenemos la piel y un colchón de grasa que se llama el tejido celular subcutáneo, y debajo de eso ya están las estructuras. En el conducto no, en el conducto está la piel pegada al hueso o pegada al periodo. Por eso es que una pequeña laceración lo infecta rápidamente y el dolor es muy exquisito, porque no hay cómo pueda distenderse, ¿no? Claro. Bueno, en su mayoría quienes sufren de este problema de baja audición son nuestros ancianitos, ¿no? Las personas ya que pasan los 60, 70, 80 años. Ellos sufren mucho porque lamentablemente cuando están en una reunión no escuchan absolutamente nada. Entonces falta mejorar la calidad de vida en esas personas. Claro. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, es lo que decía medicina preventiva. Tiene que hacerse un examen audiológico, por lo menos en los pacientes que en algún momento se quejan de problema auditivo. Lo ideal es hacerle a todos, porque no es mucho trabajo, ¿no? Se hace un programa correspondiente y se puede hacer. ¿Ya? Lo ideal es hacerlo, por ejemplo, empezar con los colegios y hacer las instrucciones a los alumnos para que puedan ellos tener mejor calidad de vida. Incluso influye mucho sobre la familia, porque caramba, es extraordinario, la educación es extraordinario cuando se extiende así desde el punto de vista escolar, ¿no? En cambio de nuestros abuelitos, ellos tienen ya otro tipo de patología, también son muy susceptibles de tener este tipo de problemas que había dicho, la sexostosis, pero como sus organismos ya, el crecimiento de todos los organismos también del huesito es mucho más lento, por eso es que ya no se ve, ¿ya? Entonces, en este caso, ahorita tienen otra patología que se llama la presbiacusia o sordera por edad. Hay que recordar que nuestro organismo, conforme avanza la edad y a más edad, se va deteriorando en alguna forma. En algunos casos se deteriora más de lo normal, que es lo que se llama la presbiacusia o sordera por edad. En esos casos sí hay que hacerle, por ejemplo, hay pacientes para mejorar la calidad de vida. Una persona que no se comunica, que no se relaciona, oiga, se aísla. Y aislarse, parece mentira, se muere. Ya se siente que ya... Sufre. Se siente que estorba, se siente que ya no es útil. Entonces a un paciente de esa edad tenemos que sentirle que sea útil. Por eso cuando le decimos, oiga, tu abuelito no le deja hacer nada, no, que haga todo lo que pueda de acuerdo a su edad. Que no hay actividades que no, pero que haga, porque de lo contrario sí, porque se muchas va a veces, morir, ¿no? claro, se le margina. Sí, y sí, esa sí. persona, ese abuelito que ya tiene avanzada edad, se da cuenta y se deprime. Y se deprime. Porque O sea, siente, ¿no? Siente que su propia familia lo está rechazando. ¿sí? Recuerden ustedes que como todo ser humano,
si nos sentimos útiles, podemos seguir viviendo. Cuando ya nos sentimos que no somos útiles, creo que ya nos llegó la hora. Y entonces por eso tenemos que todos los días sentirnos útiles, en qué más podemos hacer, qué más podemos ayudar. Caramba, nuestras autoridades, si se sienten útiles, tienen que, no sé, yo siempre veo los diferentes tipos de autoridades, ¿no? Las autoridades que quieren que todos trabajen para ellos y las autoridades que ellos trabajan para todos, que es diferente, completamente diferente. Claro, queremos Así el es. segundo, ¿no? ¿Ah? Entonces, oiga, dice, si yo soy el director, si soy un jefe de servicio, tengo que preocuparme por todo. ¿Qué más necesitas para que hagas mejor tu función y para que te sientas contento en tu trabajo? Para que prefieras incluso a veces mejor que tu casa tu trabajo. Pero si tenemos un ambiente hostil, estoy viendo la hora que es para irme de una vez y hacer lo menos posible. Bueno, lo que Entonces, buscamos fíjate, siempre mira, son autoridades activas, que cooperen con su pueblo, que hagan todo lo posible para que desarrolle esa población. Entonces, todo empieza con un ideal y un sueño. Y entonces hacer todo lo posible para hacer cumplir eso, ¿no? Entonces, en nuestros abuelitos, por ejemplo, es lo que se llama la presbiacusia. Lo que hay que hacer en ellos es una audiometría para determinar qué grado de audición tienen. Y segundo, si son o no susceptibles de usar un audífono. Hay que recordar que el audífono es un parlante que ahora con la tecnología tiene filtros para que no se escuchen ruidos extraños y todo lo demás. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer una audiometría para ver si son susceptibles. La mayoría, yo diría casi un 95% de pacientes de edad avanzada que tienen sordera son susceptibles de usar un audífono para que mejoren su calidad de vida. Pero Hay no un cualquier porcentaje. audífono también, hay que tener cuidado con eso. Por eso hay algunos que ya malogran más bien. En cambio hay un pequeño porcentaje, un 5 y un poquito menos por ciento, de que a pesar de esas sorderas ya no hay solución. Pero es lo menos que estamos hablando del 95 sobre 5, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces es conveniente hacerle un examen audiológico, hacer campañas de este tipo. Yo pienso que bueno, la Seguridad Social lamentablemente no incurre mucho en eso que debería incurrirnos, porque si la Seguridad Social incurre en la parte preventiva, creo que va a gastar menos en la parte curativa, ¿no? En las personas adultas también se puede hacer esta intervención quirúrgica de la exostosis. Si se puede, ¿por qué? Primero hay que ver si se le hace una serie de pruebas, entre ellos la audiometría, otras pruebas, para determinar si su nervio funciona. Ya. Y si el origen de la mayor parte de la hipoacusia es esa exostosis. Si las pruebas nos indican que la mayoría del origen de la hipoacusia, o sea, de la disminución de la audición, es por el crecimiento óseo, se hace la operación y se recupera bastante la audición. Pero como digo, en los pacientes ya de esa edad, ancianos que tienen presbiacusia, ya yo diría tienen una exostosis, tienen, qué sé yo, pues 60, 70 años y tienen una presbiacusia, creo que ellos ya no valdría la pena arriesgarlo porque su recuperación auditiva va a ser muy poco. Entonces, en ese caso, de repente, forzando hacer una operación de menor envergadura y poner un audífono, ¿no? Pero la mayoría es preferible para Doctor, audífono. desde aquí de verdad felicitamos a todo su equipo de haber realizado este importante logro para ICA, ¿no? Estas intervenciones quirúrgicas que por primera vez se desarrollan y se hizo en el hospital regional, y esto confirma una vez más que en la ciudad tenemos muy buenos profesionales. ¿Usted hizo aparte de alguna especialización como para poder haber hecho esta operación con éxito? Así es, hemos tenido cierta experiencia, tuvimos la oportunidad también de ir a España a ver unas cositas, ahí hemos tenido esa oportunidad, hemos traído el material, no se podía hacer. Hemos tenido que traer, sí, hemos tenido que traer, felizmente ya hemos traído lo que se llama las fresas para trepanar, una serie de cositas que creo que ahora ya tenemos los medios para hacerlo. Y yo creo que es cuestión de hacer un trabajo conjunto y en todas las especialidades, ¿no? Para poder hacer resolver los problemas de los pacientes en primer lugar de nuestra zona y bueno, al servicio de todo el país, ¿ya? Y después sobre todo hacer lo que se llama la labor preventiva. Eso Hay es lo que hace incursionar falta bastante en lo que es la labor preventiva y creo que podemos evitar muchas complicaciones y no solo eso, gastar menos en estar curando y en previniendo, el costo definitivamente menor y podemos llegar a más gente, a más personas con los mismos recursos, ¿no? Pero también hay un problema que siempre se da a conocer, la falta de especialistas. ¿Usted es el único otorrinolaringólogo en el hospital regional? Ese es un problema bastante serio porque ahorita, por ejemplo, somos un otorrino en cada hospital, Socorro, está el doctor Soto, en el regional estoy yo, felizmente que la Seguridad Social ahorita tiene dos, el doctor Silva y que ha llegado mi hermano, que es el doctor Chao, que caramba, que con él estamos operando, tiene bastante experiencia en cuanto a la parte quirúrgica,
¿ya? Entonces, creo que ha sido un tremendo avance, creo que para Ica ya, porque definitivamente estando uno solo es bien difícil. ¿Qué días en el Hospital Regional se ofrece el servicio de otorrino? Estamos ahí trabajando en la consulta externa lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles operamos. Entonces hacemos la consulta externa y exámenes audiológicos que ya tienen separación de consulta de toda la semana los miércoles en la tarde, ¿no? Entonces en esa forma estamos trabajando. Y las operaciones usualmente las hacemos los días miércoles y estamos buscando las facilidades para poder, incluso como opero con mi hermano y es un solo equipo que tenemos, estamos viendo la posibilidad de ver si operamos de noche. ¿Ya? Entonces para, como dice, robarle el tiempo al tiempo, entonces ya para no alterar la consulta y operar de noche. Y los iqueños le agradecemos por ello, por este esfuerzo que está haciendo. Porque en realidad, mire, ve, cuando uno está haciendo una actividad que a uno le gusta, entonces uno toma esta filosofía, hago el bien, hago lo que me gusta y todavía me pagan, fíjense. Entonces uno tiene que tener esta filosofía en toda su profesión. Entonces por eso yo digo, a veces yo pienso, digo, algunos me dicen, ya tengo 35 años de servicio, y me dice, oiga, doctor, depende ya usted se va a jubilar, y yo le digo, probablemente van a tener que botarme del hospital. Si no, no porque se va. ¿cuándo se jubila uno? Cuando está harto de lo que hace. ¿Ya? Es como uno va a una fiesta y está aburrida, te vas, pues. Pero si estás en el fragor de la fiesta, ¿te vas a ir? No, pagas para quedarte. Es igualito lo que sucede en el trabajo. Pocos profesionales de verdad se sienten contentos desarrollando su profesión. Si ustedes gozan con el trabajo, oiga, es un, como dice, es castigo retirarse. Entonces, mientras uno pueda ser útil, mientras uno pueda dar, mientras uno pueda seguir, se sienta joven y querer seguir aprendiendo, bueno, yo pienso que me considero un hombre con suerte. Un hombre con suerte, ¿por qué? Porque a mi edad, ya tengo 35 años, ahorita que ha venido mi hermano, que sinceramente he visto muchos cirujanos operar, pero es un buen cirujano. Y no solo eso, estoy aprendiendo, mi experiencia se la estoy pasando y estoy aprendiendo mucho de él. Entonces, ese es por un lado. Y mi hijo, que es un cirujano plástico, que también me está enseñando, oiga, no es un hombre con suerte. Tu hermano y tu hijo que están enseñándote a esta edad y estás transmitiendo lo que tú durante el tiempo que has estado... Dios lo ha bendecido, definitivamente. Entonces yo me considero un hombre con suerte, ¿no? Oiga, y la suerte empieza más atrás cuando digo, dice, yo siempre le digo a todo el mundo, yo me saqué la tinca 2 veces. ¿Cuándo? ¿Qué padres estuve? A eso se llama hombre con suerte. Qué madre que tuve, qué padres que tuve, que caramba, que no éramos nada y nos salió adelante. Y el otro, qué esposa que tuve, caramba, un poco mandona, pero caramba, ha conducido y ha podido llegar al éxito a sus 4 hijos que son médicos y caramba, qué bien. Entonces, a eso se llama hombre con suerte. Y todo empieza en casa, ¿no? Sí. Todo depende de la labor que desarrollan los padres, la disciplina, el respeto que te enseñan en el hogar. Sí, yo siempre he dicho así, el futuro de los hijos depende de los padres. No hay hijo malo, lo que pasa es que hay hijo mal criado, que ha sido mal criado, no le hemos dado lo que hemos tenido que dar. Exacto. Bien, doctor Chao Pérez, muchas gracias por estar con nosotros, por